Uno de las cosas más necesarias hoy es dejar al Líbano, si puede sola, si no con ayuda internacional, a sacar esa amenaza de la frontera con Israel, que utiliza la vida de los libaneses para la lucha de otro país que es Irán. Creo que si hablamos de lo que ocurre en los últimos días, vemos que cada vez que mueren civiles en un lado o otro lado, de un lado, el lado israelí pide o disculpas o lamenta mucho cada civil que muere en cualquier lado. Del otro lado celebran los muertos de los dos lados. Si mueren judíos, muy bien. Si mueren libaneses, ayer salieron a decir que por lo que ocurrió ganaron la guerra. Es decir, celebran la muerte de los civiles en los dos lados los terroristas de Hezbollah. Me gustaría contestar algunas cosas. Se habla de fronteras seguras, se habla de que Israel se tiene que defender. Me gustaría conocer la frontera de Israel. Israel, yo no sé si tiene el raro privilegio de ser tal vez el único país del orbe que no tiene fronteras físicas definidas. Todos los días conquista más y más y más, y uno se pregunta hasta dónde, hasta cuándo, cuáles son las fronteras de Israel para que Israel se sienta seguro. Están definidas por Naciones Unidas e Israel desconoce y se niega a acatar la resolución 242 que le ordena, ni siquiera le sugiere, el regreso a la frontera del 67. E Israel no hace esto. Otro tema. Nosotros tenemos que recordar, y lo digo como religioso islámico, que Hezbollah, como se lo quiera llamar, era una organización que nació en 1980, muy parecido a lo que es Cáritas hoy en día, y que se encargaba de cubrir las necesidades de los que menos tenían y de los desposeídos. Recién con la invasión, la segunda invasión de Israel a Líbano en el año 1982, empieza a constituir un brazo armado para defender los intereses de su territorio y de su población. Esto tiene que quedar bien en claro. Decir hoy, y aparte yo ya creo que no hay mucha gente que se lo pueda seguir creyendo, pero hace falta aclararlo todos los días, lo aclararemos todos los días. Decir hoy que Hezbollah es terrorista es decir que nuestros criollos en 1806 y 1807 fueron terroristas, que nuestros soldados en Malvinas, porque defendieron nuestro territorio, eran terroristas. Señores, Israel está luchando contra Hezbollah, que es un movimiento legítimo, un partido político con representación parlamentaria, 14 diputados, y que tiene un brazo armado que justamente está tratando de llevar un poco de seguridad a su población. Para concluir el pensamiento, ya no queremos más disculpas y lamentos. Estamos cansados de los Baruch Goldstein que entran a las mezquitas y matan 50 personas y son enterrados como héroes en Israel. Usted dice que se vitorea la muerte, que Dios maldiga a los que vitorean la muerte. Nosotros estamos por la vida, queremos la vida, somos hombres de vida, pero en condiciones dignas y de justicia. Este problema tan complejo tiene una solución simple, paradójicamente. Si se acatan las resoluciones de Naciones Unidas, se acaban los tiros al segundo y se vuelve a vivir como hermanos, como histórica y milenariamente se vivió. La historia registra desencuentros desgraciados en el campo de batalla entre musulmanes y cristianos, nunca entre judíos y cristianos. Se empiezan a dar a final del siglo XIX, comienzo del XX, con la creación del sionismo. Contra eso estamos en contra. Estamos en contra del Estado actual de Israel, que no, se llama a sí mismo una democracia y paradójicamente no tiene constitución. Sí. No, yo la verdad estoy sorprendido y dolido, porque sinceramente pensar que los soldados argentinos, y no estoy hablando de la dictadura militar que nos llevó a la locura de la guerra de las Malvinas, pero los soldados argentinos que fueron muertos de frío y muertos de hambre enviados a la muerte por la dictadura militar argentina, sean ofendidos en su memoria, comparándolos con terroristas que se escudan en civiles para atacar a población civil israelí, es algo que no me imaginé que iba a escuchar. Me duele y no, digamos, yo no puedo expresar las ofensas por los muertos, pero me siento ofendido como un ciudadano más de este país de escuchar estas cosas. En segundo término, yo, por lo que tengo entendido, Cáritas no tiene un brazo armado, es una organización que se dedica a la ayuda social. No es una organización armada paraestatal,
Y creo que ningún gobierno, ningún país puede tolerar que haya una organización armada fuera del monopolio legítimo del ejercicio de la fuerza que tiene un Estado. Es como suponer que la ETA, porque tuvo un brazo político, la ETA no es terrorista, o que el IRA, porque tenía un brazo político, no era una organización terrorista hasta que dejó las armas. Sinceramente yo me sorprendo de escuchar esto y creo que es un falsear la verdad. Voy a tratar de no ser agresivo porque como argentino comprendo el dolor que tienen los que están sentados en este momento enfrente, pero yo creo que puedo hacer comparaciones con un buen terrorismo de Estado. Lo que está haciendo Israel en este momento es terrorismo de Estado, mucho peor del que tuvimos nosotros acá en la dictadura militar en los últimos años. El bombardeo de este domingo, más todo lo que vino pasando, eso es claramente terrorismo de Estado. Las armas de destrucción masivas que encontró Bush en Irak las está mostrando ahora. Las está mostrando tirando bombas de fósforo en el Líbano, el Estado de Israel. Entonces, diferenciemos un poco, terminemos con palabras que no llevan a nada. Acá hubo algo que fue claro, 2002, reunión en el Líbano, reconocimiento de los 22 países árabes del Estado de Israel. Le ofrecieron la paz completa. El único que se atrevió a hablar de paz terminó asesinado en Israel. Y que lamento mucho que haya ocurrido. Nosotros de acá queremos paz, queremos ayudar. Tuve innumerables llamados de la colectividad argentinos de religión judía. Ayer carta de lectores en Clarín, hoy en Radio Mitre, desde acá y desde Israel, en contra de la guerra. Acá todavía se apoya la guerra, se dice que es un grupo terrorista. Si realmente son grupos terroristas los que tienen que luchar por la liberación de los pueblos, llámeme terrorista, porque yo quiero ir a las Malvinas, quiero que las Malvinas vuelvan a ser argentinas, si eso es ser terrorismo. Nosotros estamos por la vida, estamos por la vida, por el derecho a la vida de los niños. También condenamos todas las muertes, también estamos en contra de lo que pasó acá. Nosotros participamos también del dolor de nuestros hermanos. Y yo participo del dolor de la Argentina que murió ahora en un pueblo del norte de Israel. A mí me duelen todos los muertos son muertos. Las madres no hacen a los hijos para que las maten, para que les maten sus hijas y sus hijos. Las madres tienen hijos para darle vida. El derecho a la vida es de todos. Nosotros acá no tuvimos guerra. Nos están importando una guerra acá. Y yo no quiero tener problema con mis hermanos argentinos de religión judía. ¿No? Los tengo amigos y me han llamado. Y tengo permanente contacto con ellos. Bien. No entiendo eso de importar la guerra, sí, como no, pero acá vinieron de afuera y pusieron 2 bombas. Yo soy un argentino judío. Condeno totalmente los atentados, lo hemos expresado por escrito. Vinieron Mi organización condenó por escrito. Nosotros respetamos la justicia. Si me permiten, de ustedes mismos hubo gente, están hablando los 3 a la vez. Que iba a hablar el señor. Dijeron que había convivencia entre organizaciones judías con el gobierno de turno. Y todavía no se aclaró. Nosotros estamos con la justicia. Que encuentren al culpable y que pague con lo que tenga que pagar, no con lo que pueda decir yo desde acá. Bien. Hay un problema porque Irán no concede la extradición. Permítame, por favor, sí. Sí. Bueno, creo que es saludable que nos encontremos y la verdad voy a decirlo, lamento que estemos así como enfrentados. A lo mejor es la escenografía física y dio la casualidad. Yo voy a continuar una idea que desarrolló aquí el señor sobre la convivencia. Yo creo que las comunidades judía y árabe, ¿no es cierto?, o islámica en la Argentina, tenemos que continuar con una historia, una tradición de encuentro, de diálogo, y creo que es fundamental porque voy a tomarme unas palabras de González Tuñón, ¿no es cierto?, un libro muy hermoso que él escribió que se llamaba Todos los hombres son hermanos. Y creo que partiendo desde ese humanismo,
todas las muertes nos duelen, no importa la nacionalidad, el color, el credo, ¿no es cierto?, de la persona que muera, y más aún en una condición tan terrible como son las guerras. Yo creo que esta guerra a todos nos duele, nos hacen mal, y agravia hasta nuestra misma condición humana este tipo de guerra. Por eso creo que a lo mejor va a sonar como utópico y hasta ingenuo, pero yo creo que trabajar mancomunadamente por la paz, inclusive teniendo gestos muy fuertes de generosidad, hoy es fundamental. Voy a coincidir con lo que se decía aquí creo que una cuestión fundamental hoy es volver a las fronteras del 67. Creo que tienen que estar, pero ser respetadas, ¿no es cierto?, a rajatabla por todos los participantes, todos los actores sociales de la región. Creo honestamente que acá hay corresponsabilidades. Hay corresponsabilidad del Estado de Israel y hay corresponsabilidad de los grupos como Hamas y Hezbollah que han provocado provocaciones. Y creo que en eso tenemos que asumir, ¿no es cierto?, esta cuestión y debatirla a lo mejor mucho más profundamente, pero creo que tiene que quedar desde nuestro punto de vista, tiene que quedar claro esta cuestión. Me parece que no hay buenos y malos. Creo que se terminó esa parte de la historia donde los buenos están de un lado, los malos están del otro. Creo que en ambos pueblos hay gente de muy buena voluntad y dispuesta a trabajar honestamente y con mucho ahínco por la paz, y creo que hay quienes en ambos lugares alientan. A ver, ubíquenos, ¿lejos o cerca del Líbano? Es en línea aérea bastante lejos, son unos 35-40 kilómetros aproximadamente, en el centro de la Galilea, justo entre el mar y el lago de Galilea. Pero digamos 40 kilómetros, parece, bueno, para nosotros, ¿no? Es menos que de aquí a la Ciudad de La Plata. Exacto. Pero en este conflicto los misiles llegaron a la ciudad de Carmiel. Por lo cual, ni más bien empezaron a caer misiles, mi hija menor decidió autoevacuarse hacia la ciudad más sur del país, a casi 400 kilómetros sobre el Mar Rojo, y mi ex quedó en la casa. En una de las siguientes olas de misiles cayó un misil a una cuadra de mi casa, lo cual convenció a mi ex de también autoevacuarse, y ella se autoevacuó a Jerusalén. 2 días más tarde, un misil impactó directamente sobre la casa, o sobre nuestra casa, porque yo viví en esa casa también 12 años, y con mucha suerte, digamos, que el misil no explotó y causó daño por la ola de expansión. En este momento están todos juntos en Jerusalén, esperando que terminen los actos bélicos para que empiecen a reconstruir la casa, que la podrán volver a usar aproximadamente en 3-4 meses. ¿Y la comunicación lo mantiene con su familia normalmente? La comunicación ahora es normal. Las primeras horas fueron muy angustiosas. Difíciles, porque la noticia me llegó por intermedio de un vecino amigo que a los pocos minutos de haber caído el misil, que allá eran las 10 de la mañana, acá las 4 de la mañana, me despertó diciéndome: la buena noticia es que no había nadie en casa. La menos buena es que ahora tampoco la casa está en casa.